Realizamos hoy esta presentación del libro La que va, de Patricia Díaz Vialet, de la editorial Atuel. Le agradecemos muchísimo la presencia. Lo organizamos desde el espacio literario Juan L. Ortiz, y antes de dar lugar a la presentación, a que inaugure esta actividad Jorge Dubati, quiero aprovechar la oportunidad para hacer un breve homenaje a nuestro amigo Tato Pavlovsky, que trabajó acá desde que se inauguró el Centro Cultural de la Cooperación en esta sala, con la obra Coriolano, y nos acompañó hasta estos últimos días, así que mis palabras en este breve homenaje al querido amigo, que también ha sido amigo de Ingrid, de Jorge, de Patricia, nuestras palabras de homenaje a Eduardo Tato Pavlovsky. Muchísimas gracias, Patricia, por invitarme a estar aquí. Realmente un placer enorme. Yo tenía la opción de decir lo que escribí en el prologuito al libro, pero dije no voy a hacer lo mismo, porque ya, digamos, tal vez sea una buena estrategia de venta del libro, decirles que me encantaría que lean el prólogo. Y en ese sentido yo pensé decir otras cuestiones. La primera cuestión es que vengo leyendo la poesía de Patricia Díaz Vialet hace años. Tenemos además una amistad de hace años. Trabajamos juntos, digamos, en la radio. Empezamos en el programa País Cultura, luego estuvimos en El Descubrimiento, pasamos luego y estamos actualmente en Postales Argentinas. Por otro lado, con Patricia integramos el área de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación, el área de investigaciones en ciencias del arte, el AICA, donde Patricia justamente trabaja un tema que es un tema fascinante, las relaciones entre teatro y poesía. En ese sentido, ella trabaja además otro campo en la radio que es complementario con este, es nuestra columnista especializada en relaciones entre teatro y literatura, o sea que siempre está siguiendo y persiguiendo aquellas obras teatrales que se basan en poesía o se basan en la adaptación de una novela o en cuentos, etcétera, etcétera. El otro día en el Festival Internacional Latinoamericano de Poesía dio una conferencia maravillosa, porque cada vez ha avanzado más en esa investigación de las relaciones entre teatro y poesía, y planteó justamente un panorama increíble en ese encuentro. Y por otro lado, fue sumamente interesante. Ustedes la conocen, saben que maneja el inglés de una manera prácticamente humillante. Es impresionante escucharla decir textos en inglés. Yo cada vez que tengo un problema con métrica británica, Patricia Díaz Vialet, che, ¿qué pasa que el pentámetro yámbico y el trocaico y automáticamente la respuesta exacta de Patricia Díaz Vialet? Y me acuerdo de dos conferencias notables que dio cuando hicimos el Congreso Internacional de Shakespeare en la Argentina, en el 2014, el año pasado, que dio una conferencia increíble sobre la presencia de Shakespeare en la poesía argentina. Y después dio otra conferencia notable sobre las traducciones de los sonetos de Shakespeare hechas en la Argentina, ¿no? En ese sentido, a mí me encantaría proponer una lectura del libro desde esta vinculación entre el teatro y la poesía, ¿no? A mí me gusta llamar a esta conexión teatro liminal o teatro de la liminalidad, una suerte de teatro fronterizo, que es un fenómeno que siempre me impresiona cuando escucho decir en voz alta la poesía. No solamente cuando escucho una grabación, sino también cuando oigo decir a los poetas o alguien que dice el poema de otro, digamos, encarnado
en su cuerpo, ¿no? Entonces mi propuesta es esta: leer estos poemas, los poemas de La que va, como los poemas de La que va al teatro. No sé si me explico. La que va muy seguido al teatro, pero también la que va con su escritura hacia el teatro. Y en ese sentido creo que esta especie de teatro de la poesía, que digamos valdría para Patricia en particular, pero también valdría en general como posibilidad de leer toda la poesía, se instala desde los orígenes mismos de la poesía. Pensemos que Florence Dupont, en su libro La invención de la literatura, sostiene justamente que la literatura nació como un fenómeno teatral, porque digamos, se escribía no para leer, digamos, pero a través del oído, es decir, a través del canto, ¿no? Digamos, la poesía nació como un fenómeno oral y nació como un fenómeno teatral. Y en ese sentido, invitarlos a recorrer el libro desde la enorme cantidad de referencias al teatro, que creo que es una de las cosas que yo disfruté enormemente. Y muchísimas gracias por iluminar desde la escritura y desde la práctica, desde la cultura, esa conexión tan hermosa que estamos descubriendo y acentuando cada vez más entre el teatro, la poesía y el teatro de la poesía. Muchísimas gracias. Toda presentación de alguna forma es una ceremonia, un primer acercamiento, ¿no? Nosotros nos acercamos a propósito de este encuentro, de esta ceremonia, y son aproximaciones que a mí me parecen interesantes ir destacando la forma en la cual nosotros aportamos, ¿no es cierto?, a que nos podamos encontrar con un libro como el de Patricia Díaz Vialet. Y estas aproximaciones tanto pueden ser impresionistas, más o menos impresionistas, o más o menos teóricas, pero siempre están pensando en abordajes que nos permitan encontrarnos justamente con la poesía de Patricia Díaz Vialet. Y en este sentido, y en estas aproximaciones, yo sí voy a rescatar una idea, o algunas de las ideas que me sugirió el prólogo de Jorge Dubati, y otras que me sugirieron, por cierto, la propia lectura del libro. En principio hay una aclaración que me pareció muy interesante cuando se dice de que el libro de Patricia Díaz Vialet, dice Jorge Dubati, La que va, es como una gran biblioteca de poemas, ¿no es cierto? En realidad es un libro que tiene una gran cantidad de textos. En general los libros de poesía no cuentan en unidades con esta cantidad tan grande de poemas, y en ese sentido la multiplicidad posible de lecturas. También ahora, a propósito de lo que dijo Jorge, en este sentido es muy caro para Patricia Díaz Vialet el encuentro con el teatro. Yo creo que lo que ha hecho Jorge ha sido una hermosísima relación, ¿no?, en función de las tensiones, en función de la condición dramática que ofrece también la poesía de Patricia Díaz Vialet, y su alto grado de relocalización o de localización que tienen sus textos en el espacio. Y en ese sentido también el espacio escénico, uno sabe, como dijo Jorge, que nació poetizado. O sea que estamos siempre en un acontecimiento teatral, dentro del teatro y afuera del teatro, pero la poesía atraviesa siempre todas esas relaciones desde lo fundante del hacer teatral, así que me pareció maravillosa la aclaración de Jorge Dubati. Y yo agregaría en este campo de las relaciones la idea, ¿no es cierto?, de que el libro de Patricia Díaz Vialet, La que va, es un gran mapa con muchos mapas, ¿sí? Pensando en una cartografía de la poesía, en primera instancia sus versos son esos caminos, ¿no es cierto?, que atraviesan el espacio, ¿sí? Y si uno quiere, exagerando, radicalizando esta relación en la unión, ¿no es cierto?, del poema, de sus finales, se encuentra así en el dibujar un mapa, ¿no?
Y ese mapa de alguna manera está conformado en cada uno de los poemas en sí, con ese sentido, como yo decía recién, de la localización o relocalización del acontecimiento poético establecido en ese espacio y en ese tiempo. Los poemas ocurren en un determinado lugar, en un determinado espacio, en un determinado tiempo. Y a propósito de esta condición, que me parece que es sumamente interesante entender a la poesía en su estado cartográfico de relocalización, de donde ocurren los acontecimientos poéticos. Ustedes se van a encontrar al leer el libro que cada poema tiene justamente un lugar donde ocurrieron las cosas, ¿no? E inclusive todos los poemas tienen un epígrafe que de alguna manera, si se quiere, también son los caminos, ¿no? Los versos robados a los otros poemas. Yo creo que desde este lugar justamente es interesantísimo también, a propósito de esta condición, en un reportaje que le hicieron a Patricia hace unos días por radio, el periodista muy inteligentemente le preguntaba, ¿no es cierto?, a propósito del tránsito, de las metáforas, las imágenes, los símbolos, esta idea de encontrarse con un lugar referido, ¿no?, un lugar en el cual se ha producido el acontecimiento, y le decía, bueno, la virtud para generar ficción con la poesía, ¿no? Para generar ficción con la poesía. Pero Patricia Díaz-Violet le explica al periodista que ella no hace ficción con la poesía, ella escribe lo real. Entonces acá hay un mecanismo interesante, que a su vez yo lo asocié con otras relaciones y anécdotas. Siempre las relaciones, las anécdotas, un poco, creo yo, nos ayudan a reconfirmar esta idea, ¿no es cierto?, de lo que implica justamente esta condición de las estéticas y lo real, ¿no? De alguna manera, por cierto, el libro de Patricia Díaz-Violet tiene las tradiciones poéticas como el romanticismo, bienvenido sea, por supuesto, el surrealismo, ¿no?, que está también allí, o las tensiones coloquiales, o ese mundo dramático de personajes y diálogos del que hablábamos también y compartíamos con Jorge Dubati a propósito del teatro. Pero es interesante la anécdota, y me voy a remitir trasladándome rápidamente a una experiencia. La anécdota cuenta que André Breton, cuando llegó a Haití y vio el paisaje, ¿sí?, lo primero que dijo fue: esto es el surrealismo. Y después, cuando conoció la pintura de Frida Kahlo, le dijo a Frida: vos pintás el surrealismo. Ustedes reconocerán las imágenes de Frida Kahlo. Y por otra parte, en ese impacto que sufre André Breton por estas condiciones, le propone a Frida hacer una exposición en París, y aclara justamente en ese prólogo esta condición de cómo Frida Kahlo pinta el surrealismo. Y Frida Kahlo le reprocha a André Breton: yo no pinto el surrealismo, yo pinto lo real. Entonces yo creo que acá esta tensión es interesante. Creo que en este caso es interesante asociar el libro y esta relación de radicación, ¿no es cierto?, de la poesía a propósito de lo que es la experiencia poética. Cuando ustedes lean el libro se van a encontrar justamente con esa maravillosa condición, ¿no?, de que son situaciones vividas, ¿no es cierto?, en el mundo real, pero contadas poéticamente.